Un día como hoy, hace 209 años, el Congreso de Tucumán, o en el Congreso de Tucumán, se declaraba la independencia de la Argentina. Tomaban una decisión muy importante. Estos congresistas que venían de distintas provincias declarando la ruptura de los vínculos e independizándose políticamente de la monarquía española, uniéndose todas estas provincias unidas del Río de la Plata, que así se llamaba, como decía, independizándose de la monarquía española. De esta manera, Argentina era independiente y tanto Argentina como los argentinos podían disfrutar de esta libertad de la independencia. Ahora, desde ese momento, esa independencia fue tomando su propia forma en economía, tradiciones, idioma, forma de gobierno, himno, banderas. Y estas cosas y muchas más son las que identificaron y las que nos identifican como argentinos. Pero nada de eso hubiera sido si no hubiéramos tenido o obtenido esa libertad. Y quiero hablarle acerca de la identidad. Identidad es ese conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Esto es la identidad. Ahora, nosotros, lejos de tener una identidad como argentinos, como personas, nosotros tenemos una identidad en Cristo. Esta identidad en Cristo se basa en nuestra relación con Él, porque es por fe que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento, desde ese instante, pasamos a ser hijos de Dios y esa es nuestra identidad. Que somos hijos de Dios. Si nosotros, cuando siendo más jóvenes, quizás alguien nos pregunta en la calle y conocen a nuestros padres, pregunta ¿cómo es tu apellido? ¿O quién es tu papá? Ellos rápidamente pueden tener una visión de quién soy yo porque conocen quizás el apellido de mi papá, conocen a mi papá y de pronto van a saber o ya van a tener un preconcepto de que si somos buenos o malos según lo que nos haya dejado nuestros padres. Pero siendo hijo de Dios, creo que la identidad va cambiando mucho, o es mucha la responsabilidad de llevar ese apellido quizás. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios y por medio, heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. O sea que ya dejas de ser un simple esclavo dominado por el pecado y ahora pasas a ser un heredero de Dios. ¿Se ha puesto a pensar lo que significa ser hijo de Dios, ser un heredero de Dios, poder gozar todo lo que Dios tiene para el hombre? Esa identidad nos muestra quiénes somos en Dios y hacia el mundo. ¿Cuál es nuestra tarea? Nos da un linaje, una línea que muestra de dónde nacemos o de dónde salimos. Si bien vamos a nacer físicamente de un hombre y una mujer, pero espiritualmente nacemos en Dios. Y dice 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ahí nos va mostrando esa línea desde dónde salimos, quiénes somos. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
nos da una tarea, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora lo leo en otra versión, que es la traducción lenguaje actual, y dice así: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no le tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Mire cómo podemos entender esto, de que antes no éramos nada y ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos en la oscuridad y ahora somos luz. Antes vivíamos el pecado y ahora vamos en camino a esa santidad. Dice, vosotros sois. Está hablando, nos habla de pertenencia. Nos habla de una esencia, de algo que va por dentro nuestro. Nos habla de identidad, de algo que ya somos. No que somos ahora en el presente, hoy somos hijos de Dios, no que seremos. No nos habla de promesas que en el futuro, si hacen tal o cual cosa, van a hacer. No. Ustedes son ese linaje escogido por Dios. Una planta de naranja, aún desde que es muy pequeña, es una planta de naranja. El fruto que va a dar en el futuro es una naranja. No va a cambiar su esencia. Igual que, porque su esencia está en la simiente, en esa semilla, y nuestra simiente, nuestra esencia es Dios. Ahora, un bebé, por más pequeño que sea, es una vida humana. Por más pequeño, aún desde el vientre de su madre, es una vida humana. Dice en Efesios 2, 8 al 10, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso somos. Somos hechos a imagen de Dios para hacer buenas obras. Es esa gracia de Dios que aún nos permite acercarnos, hacernos, ser partes de esa familia, de ese linaje especial que es Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe. Porque si yo le pregunto a usted va a ser quizás tan diferente a mí en sangre, no sé, en apellido, quizás en cultura, y en tantas cosas podemos ser diferentes, pero hay algo que no vamos a ser diferentes, que tenemos el mismo Padre, y ese es Dios. Por mí, el precio que Dios ha pagado, que Cristo ha pagado, es el mismo que ha pagado por usted. No hay ninguna diferencia. Amén. Y es esa nuestra esencia, es eso lo que nos une. Los creyentes somos ese linaje escogido por Dios aún desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios 1:4, para que aquellos que iban a pertenecer a esa familia, ¿cómo se dice? Somos sacerdotes para el Rey. Aunque no lo creas, tú eres un sacerdote, tú eres ese intermediario, aún entre Dios y los hombres. Tú eres ese que está allí para interceder por tu vida y aún a veces por la de los otros. En el Antiguo Testamento,
La gente no podía acercarse a Dios libremente, sino que la manera de la gente de acercarse a Dios era a través de un sacerdote. El sacerdote era ese intermediario entre Dios y el hombre. De hecho, que los profetas, Dios les hablaba a ellos y ellos transmitían al pueblo. El sacerdote era el que ministraba, el sacerdote era el que pedía perdón a Dios por los pecados, ofrecía los sacrificios, y todas estas tareas las hacía el sacerdote. Pero ahora acá la Escritura dice que nosotros somos ese real sacerdocio. Nosotros somos aquellos intermediarios, nosotros somos aquellos que vamos a orar y que podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Somos aquellos que llevamos un sacrificio, somos aquellos que buscamos a Dios, somos aquellos que intercedemos por medio de la victoria en la cruz. Dice que ese velo fue roto y nosotros tenemos ese libre acceso. Por eso podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor, como un hijo se acerca a su padre, como un hijo se acerca a ese miembro de la familia que los representa. Somos, y aún al ser esos sacerdotes, somos esos representantes de Dios ante otros. Nosotros quizás pensamos, no, le tiro la responsabilidad al pastor, el pastor es el que tiene que ver esas cosas. No, usted es el representante de Dios en la tierra donde esté. Usted es un cristiano. En usted está el Espíritu Santo, en mí también. Pero cada uno de nosotros salimos de la iglesia y somos responsables. Y que el día que te pregunten a ti, como te preguntan, ¿y que de qué familia sos? ¿Cómo es tu apellido? Nosotros decimos el apellido y más o menos nos conocen en el pueblo. Pero que cuando a ti te digan yo soy cristiano, vos les puedas decir yo soy cristiano, sepan qué clase de personas son. Es más, que no hace falta que te pregunten y sepan, él es cristiano. Amén. Hemos sido escogidos por Dios como su propiedad, porque hemos sido comprados por un alto precio. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. El precio fue la sangre de Jesucristo. Al ser comprado dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Cuando Dios te ha comprado, cuando tú le dijiste, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, has sido comprado por un alto precio y ahora eres de su posesión. Y nosotros pensamos, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. A mí no me va a venir a decir ni Dios ni nadie lo que yo tengo que hacer. Pero cuando tú perteneces a alguien, aun cuando tú tan solamente estás casado, tú sabes que ya no eres tuyo. Tú le perteneces al otro como el otro te pertenece a ti. Así es con Dios. Quizás cuando te cases podrás entender un poquito más eso. Pero mientras que estemos nosotros aquí y el día que nos vayamos, seguiremos siendo de Dios. No es que tú vas a hacer lo que quieras, porque no sos tuyo. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. Nosotros pensamos que nuestro espíritu está separado de nuestro cuerpo. Yo espiritualmente soy cristiano, pero corporalmente soy el mejor mundano. No, tiene que ir todo junto. Mi cuerpo, alma, espíritu son de Él y vivo para eso. Recuerde que sus valores vienen como resultado de ser hijos de Dios, de nuestra relación con Dios, que es mucho más importante
que nuestras riquezas, que en las tareas que tenemos que hacer, que un ministerio puede llamarle, es mucho más importante tu relación con Dios, que tus logros, que tus conocimientos. Y debemos recordar siempre que somos de tan grande valor para Dios. ¿Por qué? Porque somos de Él. Y hay cosas que nosotros no podemos hacer. Y debemos vivir porque hemos sido escogidos para vivir para Él. Hemos sido llamados, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Y así tienes que vivir. Ahora, cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera y vivir dentro de la voluntad de Dios, comienza a haber un choque muy grande en nuestras vidas. Comenzamos a vivir de una manera cargados porque queremos agradar al mundo y queremos agradar a Dios. Queremos darnos con todos los placeres y queremos también glorificar a Dios y no van las dos cosas juntas. Cuando tú te decides seguir y vivir para Cristo, obvio que Él permite que puedas gozar de las bendiciones que tiene Él también para usted. Hay cosas no te va a privar, ¿no? Decir, no, oxígeno, no puedes respirar, ¿no? No, Dios no es así de malo. Pero ponlo siempre en primer lugar. ¿Amén? Somos templo de Dios. En nosotros habita el Espíritu Santo, en nosotros habita Dios. Dice 1 Corintios 3, 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Y de allí muchas veces se preguntan, ¿está bien que me haga un tatuaje? ¿Está bien que, no sé, me ponga un piercing? ¿Está bien que haga esto o lo otro? Y pregúntese usted mismo, ¿Dios quiere? Pregúntele a Dios. Si Dios le dice a usted, hable en secreto, no me venga a preguntar a mí, no le vaya a preguntar a otro, pregúntele usted a Dios hasta que Dios le conteste. ¿Puedo hacer tal cosa? Y si Dios le dice sí, dale para adelante. Amén. Así no lo culpe a nadie, después así no culpe a la religión, no culpe al pastor. Amén. Usted, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Puedo compartirlo con otra persona, puedo hacer lo que yo quiera con él, puedo maltratarlo. Usted, hay algo que creo que sí lo hacemos y bien, es alimentarlo bien, ¿verdad? Yo por lo menos en eso no le fallo. De ahí en más, muchas cositas sí fallo, pero sí sé que lo alimento bien. Recuerde que usted ha sido comprado por un alto precio, la sangre de Cristo, y es nuestra responsabilidad cuidar el templo. Y por lo tanto, usted es santo, así debe vivir, porque Él es santo y usted debe vivir en santidad. Ahora, ¿qué somos nosotros también en Cristo? Dentro de esa esencia, nosotros somos transformados en una nueva criatura. Dentro de esa transformación me gustó no sé si era un video o una imagen, algo que leí. Dice que se acerca a una persona, alguien así como un gay, y le dice que tiene que aceptar a Cristo, y el otro le dice, yo ya nací así. Y bueno, es por eso que tienes que nacer de nuevo, le dice. Me gustó esa explicación. Y no solamente, ¿cuántas personas justifican, yo ya nací así, en cualquier mal hábito, en cualquier forma de vida errada,
que dicen, no, yo ya soy así, yo no voy a cambiar. Bueno, es por eso justamente que tenemos que nacer de nuevo. Dios tiene que hacer de nosotros una nueva creación, una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Ese bagaje quizás de tradiciones, de pecados, de cosas que no van, Dios la va a transformar, va a ser una nueva criatura de usted. De pronto hay algo que Dios no nos va a cambiar, quizás no nos va a hacer más alto, no nos va a hacer más lindo, más feo, va a quedar medio ahí nomás. Pero adentro sí va a haber una transformación terrible. Pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos llamó a seguir en el pasado, nos llamó para avanzar, nos llamó para ese nuevo comienzo, un nuevo comienzo ahora iluminado, un nuevo comienzo marcando un cambio rotundo en nuestras vidas. Dice que estaba Jesús buscando a sus discípulos en Mateo 4:18, voy a leer. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es muy importante ver la reacción que ellos tuvieron, porque al llamado de Jesús, ellos respondieron. Si bien había tantos signos de preguntas en su vida cuando Jesús les dice, yo los haré pescadores de hombres, yo que sepa, dice, siempre pescamos peces. De última, con un anzuelo enganchamos el labio de uno, la oreja, pero no es ese el pescadores de hombres. ¿Qué será? ¿Qué será que quiere Jesús de nosotros? Decía. Pero bueno, lo sigamos. Y siguieron a Jesús. Ese cambio se hizo efectivo, se hizo real cuando ellos comenzaron a caminar en obediencia. Ahí realmente pudo cumplirse en ellos lo que Dios se propuso hacer con ellos. Como así también se va a cumplir en nosotros cuando nosotros obedezcamos plenamente a Él. Amén. Ahora nosotros, dentro de ese caminar, dentro de esa esencia de los que somos guiados por Dios. No somos guiados por donde va el viento, por nuestras ocurrencias o las cosas del mundo. Romanos 8, 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Son hijos de Dios. O sea, lo que está diciendo, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. El Hijo de Dios es guiado por Dios, por el Espíritu de Dios. Otra de las cosas que nosotros somos, que hay dentro de nuestra esencia, dice, nosotros somos la sal de la tierra. En Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los cristianos, al ser la sal o al representar esa sal, son aquellos que deben impactar en el mundo que los rodea. La sal da sabor. La sal en una herida pica. La sal molesta. La sal conserva. Si somos parecidos al mundo, no vamos a tener valor. Dice que solamente sirve para ser pisoteada. El cristiano es sal, el cristiano no es azúcar. El cristiano más bien es para ser quizás repudiado o escupido que ser agradable al sabor. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Una vez
Quizás alguna vez me habré pasado con azúcar y no me pasó nada. Pero una vez, vieron, no sé si a ustedes les pasaba que no les gustaba mucho la sopa, a mí me daban sopa siempre. Entonces le digo a mi mamá, mamá, le falta sal. Me da la sal, empiezo a poner, pero yo así, 1, 2, 3, escribí hasta el número 10 en el plato de sopa con sal. Probé una sola cucharada, vomité toda esa cucharada y no sé si más. La sal no es tan agradable, podríamos decir, pero es necesaria. Amén. Somos la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así como no se puede ocultar una ciudad que está en la cima, tampoco debemos ocultar la luz que hay en nosotros. Si vivimos con Cristo, debemos ser esas luces que brillan. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ocultar esa luz? ¿O cómo la ocultamos muchas veces? Callamos cuando tenemos que hablar de Cristo, estamos ocultando la luz. Hacer lo que todos hacen, participar de las obras de las tinieblas, estamos ocultando la luz, estamos apagando esa luz. Podemos negar la luz, como dice aquí, se pone debajo de un almud, no sé, una palangana, un tarro, lo que sea. ¿Sabe lo que apaga la luz también? Es el pecado. Apaga esa luz, la disminuye, la hace vana. No dar a conocer nuestra luz a otros. Debemos ser ese faro de la verdad. No escondamos esa luz al resto del mundo. Vivimos en un mundo donde, a pesar de que vive en tinieblas, es un mundo que busca un camino, que busca la verdad, que busca la vida, que busca la luz y no la encuentra. No la encuentra porque muchas veces está escondida y muchas veces somos los responsables. Amén. Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Qué dice? Andad como hijos de luz. Hay otra cosa que nosotros somos dentro de esa esencia, como decía Pedro, aquel que le llamaban la roca, nosotros somos piedras vivas. Mire, primera de Pedro 2, 4 y 5, y ya voy terminando. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, hablando de Jesucristo. Vosotros también, eso está hablando a la iglesia, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Amén. Cada uno de nosotros siendo una piedra, pero no una piedra muerta, sino una piedra viva que edifica esa casa espiritual, esa casa de Dios, ese cuerpo que es la iglesia, cada uno de nosotros siendo una de esas piedras que forman ese edificio vivo. Dice, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Todas esas piedras somos su iglesia, somos su cuerpo, somos esa casa espiritual, somos ese sacerdocio santo, somos ese real sacrificio que Dios quiere, cada uno de nosotros. Por eso también nos manda, así que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como dice en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahí está. No es que Dios pretende que, no Señor, yo te sigo acá por internet, yo miro los cultos por internet, yo los escucho siempre, Señor. ¿Vieron cuando alguien hace una oración y ponemos un me gusta, un corazoncito, un amén?
¿Dios quiere eso? Quiere más. Quiere que usted sea ese sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo es aquel que se acerca a Dios, es el que levanta sus manos, es el que le alaba, es el que le adora, es el que ora, es el que se arrodilla, es el que se humilla, es el que busca, es el que indaga, es el que pregunta, es el que busca en su palabra. Eso es un sacrificio vivo. Eso es distinto a tan solamente, yo escucho de vez en cuando, pastor, las prédicas, sí las escucho. Al que cuando dice una oración le pone un... Está bien. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo, sino sean transformados por medio ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra cosa, y lo último que digo, de qué somos nosotros, de qué estamos hechos, cuál es nuestra esencia. Somos vencedores, porque somos hijos de Dios. 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Usted no está puesto en este mundo para ser un perdedor. Usted en Cristo puede, como dice también Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Usted puede vencer al enemigo, usted puede ser victorioso, usted puede caminar en la luz, usted puede ser la sal, usted puede, en Cristo todo lo puede, solo no. Pero tomado de la mano de su papá, utilizando ese apellido, sacando chapa, usted puede. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y por eso puedes vencer. Por eso puedes glorificar a Dios. Por eso puedes decir: yo soy hijo de Dios. Porque Él está en ustedes y porque Él ya venció. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por esa identidad que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque quizás cuando nosotros nos miramos al espejo decimos: soy el mismo. Pero cuando nosotros nos presentamos aún delante del enemigo, cuando nos levantamos nuestra voz, cuando levantamos nuestras manos, cuando caminamos como hijos de Dios, hay alguien que nos ve distinto y es el enemigo. Sabe que ha perdido, sabe que no puede con nuestras vidas, sabe que no puede con aquellos que caminan firme. Señor Jesús, que cada día podamos entender, podamos creer, podamos saber lo que somos, podamos reconocer esa identidad que hay en nosotros, que no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, somos ese real sacerdocio, somos una nación santa, no somos aquellos pecadores, no somos de aquellos que caen, no somos de aquellos, Señor Jesús, que se vuelven atrás, sino de aquellos que van adelante. Señor Jesús, que cada día podamos creer quiénes somos y podamos caminar en esa fe, obedeciendo también tu voluntad. Gracias. Gracias porque nos has llamado a ser tus hijos. Gracias por el precio que ha sido pagado por nosotros sin que lo merezcamos. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Amén, amén y amén.